La vida cristiana se disfruta. Yo aprendí a disfrutar de la vida cristiana y hermano, cuando he tenido que salir a otros lugares a visitar la obra, a ministrar, pues sencillamente termina el culto y son las 10:30 y todavía la gente está ahí. Son las 11 de la noche y no se van. Y cualquiera dirá, pero no se cansan. Estamos disfrutando. Disfrutando. No es cuestión de terminar el culto y desapareció y ya nadie lo vio. Me parece que vino el hermanito, me parece que vino la hermanita, pero ya no la volví a ver. ¿Qué se haría? Ya no está. No, la vida cristiana tiene una forma de disfrutarla. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí envía el Señor bendición y vida eterna. Aleluya. Alabado sea Dios para siempre. Ese no es un cuento. Es que si se vive la vida espiritual hay que disfrutarla con el que transita en lo espiritual. A Dios sea la gloria. Lo que les está diciendo es: comenzaron, disfrutaron, vivieron en el espíritu, pero fueron a parar en la carne. Qué terrible. Y mire esta frase que me llama la atención. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, tantas cosas habéis padecido en vano, porque la vida cristiana se tiene que padecer muchas cosas. Muchas cosas se tienen que padecer. Pero hay gente que las ha padecido en vano. Pasó difamaciones, pasó calumnias, pasó persecuciones, pasó golpes, pasó crítica, pasó burla, pasó de todo. Pero lo perdió. Lo perdió. Porque después de pasar todas esas cosas duras y difíciles, paró en la carne otra vez. Entonces ustedes sufrieron en vano. Es lo que está diciendo. Ustedes en vano pasaron por todas esas cosas. En vano ayunaban, en vano vigilaban, en vano llegaban a la jornada de oración, en vano. Oh, yo hermano, yo no quiero perder eso. Yo personalmente no quiero perder eso. Aleluya. Y he pasado por muchas situaciones complicadas, duras, difíciles, de todos los colores, pero no quiero perder eso. No quiero perder mis días de ayuno. No quiero perder las vigilias que he hecho. No quiero perder los esfuerzos, el sacrificio que he hecho. No quiero parar en la carne. No. Aleluya. Que hemos conocido, hermano, cualquier cantidad de hombres y mujeres, líderes de todas las categorías y estaturas en diferentes organizaciones, unas muy cercanas, otras muy lejanas, pero los hemos conocido. Hemos visto cómo Dios los levantó, los estaturó, los tuvo allí, los bendijo, les dio nombre, les dio todo lo que necesitaron. Pero se cansaron de vivir en el espíritu y se volvieron a la carne. Hoy son unos carnudos.
que muchos de ellos perdieron su salvación. Están perdidos. De nada les sirvió tantas cosas que recibieron para perderse eternamente. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Y sí, hermano, este hombre de Dios les habla de estas cosas porque él sabe que también cuando escribe a los romanos en el capítulo 8, verso 7, les está refiriendo la imposibilidad de una persona que vive en la carne y no en el espíritu, que habiendo vivido en la carne vuelve en el espíritu, vuelve a la carne de nuevo, es decir, vuelve a ser gobernado, dirigido, mandado, apasionado por la carne. No es que se salga de la carne, vive dentro de un cuerpo de carne, pero una cosa es vivir dentro y otra cosa es hacer lo que allí se dice que hay que hacer. Si la persona espiritual no hace lo que la carne dice, no, y hay una batalla de frente. Mire cómo dice Romanos 8, 7 y 8. Dice: por cuanto los designios de la carne, o sea, los caminos o pensamientos o planes de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Está viendo que los designios, los planes, la planificación de la carne está contraria al espíritu y no se sujetan a la ley de Dios. Es decir, la carne planifica lo que le da la gana independientemente de la ley de Dios. Independientemente de lo que Dios dice. Eso dice Dios. Y acuérdense que esa fue la voz de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Cuando allí en el Edén, el diablo a través de aquella serpiente habló con aquella mujer, Eva, le dice: con que Dios ha dicho. Qué terrible, ¿verdad? Con que Dios ha dicho que no coman de ese fruto, de ese árbol. Es que Él sabe que el día que ustedes coman se les van a abrir los ojos. El diablo sabía. ¿Con qué ha dicho Dios? ¿Que van a morir? No, no se mueren. Y el diablo se puso en una contraposición. Es lo que decía de la parábola del sembrador. Que la gente regresa. Usted puede regresar con una bendición a su casa y allá puede haber un contradictor que le dice: eso que le enseñaron hoy, eso que le dijeron. Si es que usted llega a comentar algo de lo que le enseñaron, eso no es cierto, eso no es así. Y ya el diablo impone su propio criterio. Si usted es una persona carnal, débil, todo se lo robó el enemigo y se queda vacío. O si no, el amigo por teléfono le dice: ¿qué tal le fue hoy? Y fue siempre a ese lugar. Claro, despectivamente, refiriéndose a un lugar como estos. Y fue, y me imagino lo que le predicaron. Y me imagino cómo lo volvieron a exhortar, cómo le volvieron a dar. Ellos no dicen espada, sino palo.
Eso no es palo. La Biblia no es un palo, es una espada. Y cuando el hombre, la persona le dice, sí, hablaron de tal o cual cosa, se da cuenta, eso no es cierto. Y ahí va por teléfono el veneno. Y hay gente que vive envenenada, pueden estar bajo una bendición tremenda en un templo, pero llega y le timbra el teléfono y es su amigo y su casi novio. Inseparable. Y le dice, sálgase de ahí, porque eso es veneno. Veneno le está incrustando. El diablo le dijo a aquella mujer, no moriréis. Pero el Señor ya había dicho, el día que coman del fruto de ese árbol, mueren, morirán. Pero el diablo dijo, no es cierto. Que el Señor lo reprenda. Señor lo reprenda. Y mire, hermano, eso es lo que dice la palabra que estamos leyendo. Verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, pues no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Verso 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque si la vida cristiana es una vida de carnalidad que se vive según la carne, no puede agradar a Dios, porque la carne ordena todas las emociones, todo, dirige a la persona, la conduce, le dice hoy no vaya al templo, quédese durmiendo, váyase al centro comercial, váyase a pasear a la calle, váyase a vagar. Esa es la carne. El Espíritu dice, no, yo necesito a mi Dios, mi alma clama. La carne es un enemigo que tenemos dentro de nosotros y tenemos que aprender a escuchar la voz. La voz de Dios no habla a la carne, la voz de Dios habla al Espíritu. Si la persona está en la carne, nunca va a oír la voz de Dios. Lo que oye es la voz de la carne. Y la carne dice, mire, saque por lo menos una semanita de vacaciones. Tanto asistir al culto, ¿no se cansa? La carne le habla de muchas cosas. Aleluya. Enredes en esto, enredes en aquello, enredes en aquello otro. Que eso no es malo. Eso no es nada. Pero la carne no le importa, porque la carne no va a heredar el cielo. El alma, el espíritu están librando una batalla horrible. Alabado sea Dios. Liberándose de la presión de la carne y del mundo. El mundo, el diablo están detrás de la carne. Si logran gobernar la carne, porque la persona no vive una vida en el espíritu, será gobernado por la carne, dirigido por la carne, hará lo que la carne diga. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Y eso es lo que está escrito en en Gálatas 5:17, que usted lo conoce, pero se lo voy a leer. Dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Esa es una guerra que usted tiene adentro. Su alma quiere ir a adorar a Dios. Su carne dice, no. Y si la mujer con la que usted vive también vive en la carne,
Entonces son dos carnes que le dice, la suya y la de su mujer. La de su mujer también le dice, no, hoy no, no quiero ir. O si su marido es un bulto de carne, también la señora quiere buscar a Dios, pero la carne de ella le dice no y la de su marido le dice no. Mire cómo dice esto. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y eso es terrible, porque esa es una batalla real. Aquí no vivimos una burbuja de ilusiones. No, es una realidad. Es una realidad. Alabado sea el Señor. Y es muy triste, hermano, ver personas de las que el Señor levantó un día de la nada y les dio cosas grandes, talentos importantes dentro de la vida cristiana. Les dio talentos, les incluyó en los propósitos divinos. Propósitos preciosos, inmerecidos. Verlos de nuevo que caen de lo alto, se bajan de allí de la postura, del nivel elevado donde el Señor los había puesto, y caen otra vez buscando su miseria, buscando su lepra, buscando su propio fracaso. Eso es triste. Eso es triste para un padre de familia, ver que su hijo o su hija, en lugar de buscar a Dios, está buscando el mundo y está buscando las cosas que lo van a llevar al infierno eterno. Es triste para cualquier familiar suyo, cercano o lejano, que usted lo ve que está perdido, que la muerte lo va a sorprender. Y peor cuando usted sabe, tuvo un accidente y se murió. ¿Y cómo vivía? En adulterio, en fornicación, en robo, en falsedad, en borrachera. Iba borracho, pero no era cristiano. Si es que se había enfriado, dice, y se quería calentar con el alcohol. Se metió una borrachera y tuvo un accidente y murió. Y todavía algunos se atreven a decir, ay, pero yo espero que haya sido salvo. No lo podemos juzgar nosotros, pero sí tenemos el derecho de la duda. Sí, Señor. Alabado sea Dios para siempre. La muerte es sorpresiva y no le va a dar tiempo a nadie de reconciliarse en una condición de esas. Y eso es triste, hermano, porque estaba en lo alto y cayó de nuevo. Pero mire, hermano, que antes de la caída hay unas características que registra el libro de Proverbios, en el capítulo 16, verso 18, dice, Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Oiga esto, antes de la soberbia, del quebrantamiento, es la soberbia, porque la caída va a traer quebrantamiento, va a traer sufrimientos, padecimientos, cuestiones terribles. Pero antes de esa caída es la soberbia, antes del quebrantamiento, de ser quebrantado, de ser avergonzado, entonces viene la soberbia, y la persona
empieza a sentir una soberbia, un orgullo. Porque también dice, antes de la caída es la altivez de espíritu. Se pone altivo su espíritu. Y su carne se pone soberbia. Y no admite que nadie le aconseje. Y no admite que nadie le corrija. Y no admite que nadie le señale nada. ¡Ay del que le señale algo! Cuando la persona no está en ese estado, en esa vida, ya pronto a la caída, próximo a la caída, pues es una persona sencilla, humilde. Cualquiera le puede dar un consejo y se lo acepta. Muchas gracias. Pero cuando ya está en el tiempo que ya va a recibir un golpe mortal, no acepta consejo, no acepta porque está soberbio. Todo lo que le digan lo refuta y lo devuelve. Y es una persona altiva porque está ya el tiempo de su fracaso. La palabra dice que el que reprendido endurece su cerviz, pronto será quebrantado y no habrá para él medicina. La persona que no acepta corrección, que no acepta el consejo, es porque su espíritu está altivo y la carne está soberbia. Y entonces por donde pasa, y eso se mira dentro de una congregación, una persona en ese espíritu ve a alguien y le saca el lado, o no lo saluda, o le deja la mano levantada, o no le habla. En la soberbia. La soberbia está en su carne, y el espíritu se volvió altivo. Poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Y luego viene esa miseria temporal o eterna. Esa miseria temporal o eterna. Porque hay gente que se ha librado después de un golpe fuerte que han recibido de parte de Dios para que se acomoden, para que se arreglen. Han logrado reaccionar y reflexionar. Se han humillado y Dios ha tenido misericordia, pero no todos corren con esa bendición. ¿Y sabe por qué? Porque la soberbia, la altivez impide que la persona se humille. Una persona altiva no se va a humillar delante de nadie, y menos de Dios. Y entonces muchos de esos, y le voy a dar este ejemplo, hay muchísimos ejemplos, pero busque la palabra ahí en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, y usted se da cuenta de una de estas historias terribles, hermano, terribles, lamentables y muy tristes a la vez. Porque hay gente que recibe el golpe y se humilla, pero hay otros que reciben el golpe y siguen en una contraposición. Segundo libro de las Crónicas 26. Hay otros que siguen en una contraposición y no se humillan delante de Dios, ni tampoco humillan su corazón. Y entonces eso ya no se convierte en algo temporal, sino eterno. Y aunque usted llore y ayune por alguien y le aconseje, lo oye, pero da la vuelta a la espalda suya y la persona dice, estará pensando que yo me voy a humillar, que yo voy, a mí no, a nadie, aquí soy yo. Es la voz de la carne.
la carne llena de altivez, el espíritu altivo. Alabado sea Dios. Mire, le voy a leer esto que muchos de ustedes lo saben, pero que tiene una enseñanza tremendamente grande para nuestra vida. Dice la palabra en el verso 3 del capítulo 26 del segundo libro de las Crónicas: de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. Y el nombre de su madre fue Jocolías de Jerusalén. Y dice el verso 4: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Verso 5: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en esos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Dios lo bendijo, lo levantó, lo estaturó, lo prosperó, le dio muchísimas cosas importantes en su vida. Dios lo bendijo y lo prosperó. Pero sigue diciendo la palabra en el verso 16: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, y se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Cuando una persona está altiva, rebelde, llena de soberbia su corazón, su carne, no le importa contra quién peca y contra quién arremete. Y le pueden decir: no se meta ahí porque eso es peligroso. Usted está atentando contra Dios, contra su obra. ¿A cuántas personas se les ha aconsejado y se les ha dicho debe reconciliarse por estar hablando mal de la obra de Dios? Y la respuesta es: a mí qué me importa. Y eso es peligroso, hermano, porque se va a meter en un plano, en un área donde es Dios el que va a pelear contra él, no es el hombre. Alabado sea Dios. Y allí sucedió algo terrible.